Buenos días, vamos a empezar con la tercera clase. Como les dije en el video introductorio, vamos a ver lo que son sinapsis, neurotransmisores y cómo se maneja la información en el sistema nervioso. Así que en esta primera clase nos vamos a abocar sobre todo a lo que son las sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis es el espacio en el cual se comunican una neurona con otra o una neurona con otra célula. Entonces cuando hablemos de sinapsis, vamos a estar hablando del concepto de lo que es una comunicación de neuronas entre sí, o con músculos, con otros órganos sensoriales, con alguna glándula, es decir, con cualquier órgano efector, interneurona y con otro órgano efector. Esto se hace mediante una sinapsis. La sinapsis, como vimos un pantallazo en la clase anterior, hay de dos tipos, eléctricas y químicas. Las dos tienen sus ventajas y sus desventajas y sus utilidades. El medio de transmisión va a ser, en el caso de una sinapsis química, va a ser un neurotransmisor o una sustancia transmisora. En una sinapsis eléctrica va a ser directamente la transmisión del potencial de acción a través de un canal iónico. Todo esto se libera en lo que vamos a llamar botón terminal o botón sináptico, o sea, lo pueden encontrar con diferentes nombres de acuerdo al libro que lean. Y las neuronas se establecen las sinapsis se establecen en general con otras neuronas que las vamos a llamar postsinápticas. Es decir, la neurona que está, en el caso del dibujo, como vemos las flechas, que sería como hacia dónde va el flujo de información. La neurona que se ve más como anaranjada de la izquierda sería la neurona presináptica, y las otras dos neuronas azules serían postsinápticas. Pero, por cómo ven el flujo de información, la neurona azul que está un poquito más al centro y arriba, si la comparamos con la otra neurona azul que está más abajo, la primera sería presináptica y la segunda, la que está más abajo, sería la neurona postsináptica. Entonces esto de pre y postsináptico también va a depender de una neurona en relación a otra. ¿Sí? Bien. Y esta transmisión química es a través de diferentes sustancias. Las vamos a llamar de diferente forma de acuerdo a algunas características que tengan. Por un lado, las voy a llamar neurotransmisores cuando esta sustancia se sintetice en la neurona presináptica, es decir, la neurona que va a liberar el neurotransmisor. Una condición sine qua non es que se sintetice en la propia neurona, que sea liberado en la terminal sináptica, que tenga que ser detectada por receptores en la otra neurona, en la membrana postsináptica, y la distancia que recorren habitualmente es bien cortita, lo que vamos a llamar hendidura sináptica. Después vamos a describir las diferentes partes de una sinapsis y ahí lo van a ir entendiendo cada vez más. Algunas de estas sustancias pueden producirse en la propia neurona o a veces llegan como por difusión o llegan desde otros lados o se sintetizan en otros lados pero después se acumula en la neurona. Esto puede ser un neuromodulador. Se libera también en el botón terminal en muchas mayores cantidades que el neurotransmisor. ¿Y por qué muchas más cantidades? Porque van a ser detectados no por el receptor de la neurona postsináptica, sino por una célula que está en un lugar mucho más lejano. Va a recorrer distancias mayores. Si yo libero poquito, seguramente no va a llegar. ¿Sí? Yo necesito llegar a liberar más para que lleguen más lejos y a más lugares. Y otra sustancia que tengo, que también me va a establecer una comunicación química, que por ahí ustedes la han visto en otras materias, son las hormonas. Las hormonas, excepto las pocas hormonas que se liberan o que se sintetizan en la neurohipófisis, el resto habitualmente se sintetiza, se produce en glándulas que no tienen mucho que ver con el sistema nervioso. Por lo menos de sintetizar, están reguladas por el sistema nervioso, pero no se sintetizan ahí las hormonas. Entonces son liberadas por las células de las glándulas endocrinas. Ya ahí viajan por capilares, son distribuidas por la sangre, actúan sobre alguna célula diana o blanco que tiene receptores para esa hormona, o sea, la cuestión de por ahí es más compleja y no viene a esta clase. Bien,
Y estas sinapsis se pueden establecer entre diferentes puntos. Si recuerdan, en la neurona teníamos el cuerpo o soma, que del cuerpo soma salían prolongaciones relativamente más cortitas, que son las dendritas. Después viene un axón y al fin, más largo, y al final de ese axón algunas pequeñas ramificaciones más. Bien, la unión entre el soma y el axón se lo llama cono axonal. Entonces la comunicación entre una neurona y otra en realidad puede ser de cualquier prolongación con cualquier parte de la próxima neurona. Así me va a quedar como posibilidad que sea axodendrítica, es decir, entre el axón de la primera neurona, la presináptica, y la dendrita de la segunda neurona o posináptica. Puede ser axosomática, es decir, desde un axón presináptico hasta el cuerpo celular de la segunda neurona posináptica, o también puede ser que sea axoaxónica, de axón a axón. Como ven, es muy raro, existir existe, pero es muy raro que la información salga desde una dendrita. O sea, yo puedo tener una comunicación dendrita con otra parte de la neurona, sí. No es habitual. ¿Existe esa comunicación? Sí. Pero habitualmente la información fluye desde la dendrita al soma y al axón. Sigue como ese recorrido. Entonces, cuando yo describo los tipos de sinapsis, todas van a empezar desde el axón. Axón, una dendrita. Axón, cuerpo celular, o axón contra otro axón. Bien. Y describiendo más la sinapsis, acá abajo a la derecha tienen un corte en un microscopio electrónico. Vean cómo tenemos lo que dice ahí, espina dendrítica, y ahí está en contacto con otra neurona que sería como presináptica, que sería como el axón, que ven que está lleno, repleto de vesículas, ¿sí? Con contenido adentro. Y esa como semiluna más oscura, bien negra, bueno, esa sería la sinapsis, es bien donde está toda la comunicación entre las dos neuronas. Yendo al dibujo más grande, vamos a empezar con esta especie como de, no sé, de cono medio celeste, un cono medio extraño, que vamos a tener en la parte de arriba la descripción de lo que sería el axón. El botón este bien celeste, que incluso está como cortado para ver el interior, sería el botón sináptico. En esa neurona, en lo que es el axón, yo voy a tener todo un sistema de microtúbulos. En el botón sináptico va a estar lleno de, bueno, mitocondrias, por supuesto, o sea, es parte de la célula, tiene que manejar energía, va a tener estructuras habituales de cualquier célula, pero vean que está lleno de vesículas con contenido en su interior. El contenido van a ser los neurotransmisores, neuromoduladores. ¿Y por qué la importancia de estos microtúbulos? Todos estos neurotransmisores y neuromoduladores habitualmente no se sintetizan en este lugar de la neurona. Se sintetizan en el cuerpo celular. Por todo este sistema de microtúbulos, estos neurotransmisores, estas vesículas, viajan de lo que es el cuerpo neuronal a través de todo el axón hasta el botón sináptico, ¿sí? Y ahí se almacenan. En este botón terminal, como toda célula, voy a tener una membrana celular, ¿sí? Cuando llega el potencial de acción, después lo vamos a ver, bueno, se libera, estas vesículas se unen a la membrana, ¿sí? Y se produce la exocitosis de los neurotransmisores o los neuromoduladores. Y ahí, en lo que sería un naranja, vamos a tener lo que es el espacio sináptico. El espacio sináptico es simplemente como un espacio extracelular que queda entre lo que es la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Y después vean que en lo que es la neurona postsináptica, que es esta línea más rosa, con este como plato un poco más oscuro, que ahí en la línea se llama densidad postsináptica, que ahí es donde están todos los receptores postsinápticos. Todas esas sustancias que se liberen desde el botón presináptico van a actuar en todos esos receptores. Entonces, si tengo la neurona presináptica,
con los microtúbulos en su axón, todas las vesículas llenas de neurotransmisores sintetizados en el soma neuronal, pero almacenadas en el botón sináptico, la membrana presináptica donde se va a producir la exocitosis, el espacio sináptico y finalmente la membrana de la neurona postsináptico con toda esta densidad postsináptica repleta de receptores para que actúen ante todos estos neurotransmisores. Bien, y así yo puedo establecer dos tipos de sinapsis. Por un lado, uno que sería más fácil, más simple, que es una sinapsis eléctrica, que es la que tenemos arriba, que por un lado, como ven, tengo receptores ionotrópicos en la membrana presináptica y también en la membrana postsináptica, que están como unidos, ¿sí? Uno a continuación del otro. Entonces, una vez que pasa un ion por el canal iónico de la membrana presináptica, automáticamente pasa, ¿sí?, por el otro canal hacia lo que es la neurona postsináptica. Entonces esto es relativamente fácil y se los llama uniones gap. Son los canales de las uniones gap. Gap, la traducción al castellano sería algo así como hendidura, una cosa así, o brecha. Entonces serían como las uniones sinápticas. Un ion, o sea, un canal, si bien puede estar abierto o cerrado, va a estar el pasaje de una sustancia de un lado al otro va a estar gobernado por las leyes que vimos la otra vez: difusión y presión electroestática. Entonces mucho la neurona no va a poder decidir hacia dónde quiere que fluya la información. Esto va a depender de dónde hay más o menos cantidad de sustancia y de cargas eléctricas. Entonces la información puede ser bidireccional, puede ir hacia un lado y hacia el otro. Ahora, esta es una transmisión que como ventaja sería bastante rápida, ¿sí? O sea, viene el potencial de acción, me abre canales, pasan las sustancias con carga eléctrica y automáticamente me va a desencadenar una respuesta a la membrana postsináptica. Esto es algo muy rápido. Pero tiene la desventaja que la verdad uno no puede controlar mucho esto. O no puede modular el tamaño o la cantidad de respuesta. O la variedad de respuestas. ¿Sí? Siempre como que van a ser siempre las mismas. Entonces, si bien es más simple y es más rápido, pierdo riqueza en el tipo de respuestas. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Es sobre todo para unir grandes grupos de o neuronas o de células y para que funcionen más o menos de forma uniforme. Por ejemplo, el corazón, las fibras musculares del corazón, se habla de que forman como un seincicio, ¿sí? Como que son diferentes, muchas fibras musculares, pero que funcionan casi como una unidad. Bien, para poder que estas células funcionen de esta forma, se valen de una sinapsis eléctrica, ¿sí? Están todas unidas con todas, ¿sí? O por supuesto con las que están alrededor, pero como es muy simple y muy rápida la transmisión, es como que las neuronas intermediarias o las células intermediarias transmiten inmediatamente el impulso a la célula que sigue después. Sería como de una célula presináptica a una postsináptica a una segunda postsináptica que esté después. Entonces, de forma muy rápida y bastante efectiva, yo puedo coordinar grandes grupos de fibras. En todo el dibujo que tenemos abajo va a ser la sinapsis. La parte izquierda del dibujo que tenemos abajo es la neurona, la sinapsis química. Como ven, va a llegar el potencial de acción, no se va a liberar enseguida la sustancia, tiene que haber como unos cuantos pasos inicialmente. Primero, este potencial de acción hace que se abren canales de calcio, así como abren canales de sodio, de potasio, como hemos visto en lo que es el potencial de acción. Paralelo a esto, abren canales de calcio. Ese calcio que ingresa se une a la membrana de las vesículas que tienen los neurotransmisores y a través de proteínas que se llaman calmodulinas, porque modulan el calcio, o están moduladas en realidad por el calcio, hacen que esa vesícula pueda unirse a la membrana sináptica y de esa forma
por exocitosis, liberar su contenido. Como ya ven, ya tengo como un poco más de lentitud en hacer esto, ¿sí? Que una simple apertura de un túnel de un canal iónico. Y en la hendidura postsináptica, en la membrana postsináptica, bien, también voy a tener dos tipos de respuestas. En las próximas diapositivas vamos a hablar un poquitito más. Pero también la cantidad de respuestas son más lentas, pero son mucho más variadas. Y allí estamos viendo que antes la sinapsis eléctrica podía ir para los dos lados, en los dos sentidos. Acá en general, si yo libero una sustancia, en la presinapsis va a actuar en la postsinapsis. Es raro que actúe en la presinapsis, o si actúa, en realidad es para modular su propio proceso, pero no es para generar otra respuesta. Porque además, en la presinapsis no voy a tener los receptores adecuados para generar otro tipo de respuesta, ¿sí? Entonces es unidireccional, es a un destino específico. Bien, ¿y cuáles serían como no sé si las funciones es la mejor palabra, ¿sí? Pero ¿qué puedo encontrar o cómo puede responder una sinapsis ante los estímulos? Bien, por un lado puede llegar un estímulo único, de acción único, que desencadene un estímulo único, una respuesta única. Puede ser que llegue un potencial de acción, inmediatamente después otro y otro y otro, ¿sí? Entonces que desde un potencial de acción se genere diferentes estímulos sucesivos, lo que vamos a llamar una estimulación repetitiva. O puede ser también que desde un estímulo único se genere varios estímulos, pero no repetidos uno atrás del otro, sino uno al lado del otro. Es decir, no en serie, sino en paralelo, ¿sí? Que es lo que vemos bien hacia la derecha. Y todas las respuestas, ya sea de un estímulo único, de un estímulo repetitivo o un patrón más complejo, todas las respuestas pueden ser excitatorias o pueden ser también inhibitorias. Bien, entonces yendo a la sinapsis química, un poquito ya lo fuimos viendo, pero vamos a completar esto de qué sucede sobre todo en la postsinapsis. Empezamos por un potencial de acción, como dijimos, que difunde a lo largo de la membrana del axón, ¿sí? O de donde haya llegado la otra neurona presináptica. Actúa abre canales de calcio voltaje dependientes, entra el calcio, ¿sí? Por las calmodulinas, estas vesículas sinápticas, el punto 3, se unen a la membrana, se libera el neurotransmisor, van a la hendidura sináptica y ahí van a actuar en la hendidura postsináptica. Así que ahora nos vamos a ir a la izquierda del gráfico, donde está el 5, y vamos a ver un poquito qué puede pasar en los dos tipos de sinapsis. Perdón, no los dos tipos de sinapsis, sino los dos tipos de respuesta que puede tener una sinapsis química. Por un lado, voy a tener una respuesta que puede ser bastante más simple, que termina siendo parecida a una sinapsis eléctrica, pero tenemos todo este proceso más complejo en la presinapsis. Es decir, actúa sobre canales iónicos, me va a hablar canales de sodio, potasio, cloro, ¿sí? Y la respuesta ahí va a tardar un poquito por todo lo que pasó en la presinapsis, pero va a ser relativamente rápida. Bien, si entran o se movilizan sustancias que tienen carga positiva, van a ser receptores ionotrópicos catiónicos. El sodio, el potasio, en general son excitatorios. Y si dejan pasar sustancias o iones negativos, van a ser receptores ionotrópicos aniónicos. El cloro es el ejemplo más claro de estos. Y en la parte de abajo a la derecha, en el otro 5, tenemos la respuesta química. Que esta respuesta química, así como tengo una respuesta ionotrópica o eléctrica, la respuesta química se va a llamar metabotrópica. Porque va a desencadenar toda una serie de factores metabólicos, de una cadena metabólica, ¿sí? A través de segundos mensajeros,
pero que lo importante de todo esto es que si bien, por supuesto, tarda bastante más en notarse la respuesta, como verán tengo por lo menos 4 tipos de respuesta. Por un lado, más allá de todo este tiempo, todo esto que pase, puede ser que termine abriendo un canal iónico, ¿sí? Que no sea directo a través de un canal de un receptor ionotrópico, sino que sea una respuesta metabotrópica, pero que termine abriendo o cerrando canales iónicos. Por otro lado, puede activar diferentes proteínas y enzimas que estén pegadas a la membrana, asociadas a la membrana, que van a gastar energía y realizar diferentes procesos. También puede ser que haya cambios estructurales en proteínas ya intracitoplasmáticas. De esta forma yo voy modificando o regulando, modulando la actividad metabólica de la neurona. Y a través de esto, ¿sí? y quizás por otras vías, puedo terminar modulando y cambiando como diferentes funciones o procesos metabólicos específicos de esa célula. Entonces, como ven, tengo desde un canal iónico a una enzima más simple hasta terminar modificando proteínas, incluso todo un proceso metabólico complejo de la neurona o de la célula. Entonces acá sí se ve la riqueza en respuestas y que de esta forma yo puedo modular toda esa función de esa neurona, y si yo modulo la función de esa neurona que en este caso es posináptica, seguramente se transforma en presináptica cuando se comunique con una tercera neurona. Entonces, al modificar la función de esta neurona, yo estoy modificando la función también de la tercera, ¿sí? O del músculo, o del órgano que venga después. Entonces, de esta forma, yo gano riqueza en modular las diferentes funciones del cuerpo. Bien. Y con todo esto, las respuestas postsinápticas, tanto a través de canales iónicos o de algunas de las enzimas, de los cambios que se producen en la membrana y en la neurona, se van a desencadenar también potenciales en la membrana de la neurona postsináptica. A estos potenciales se llaman potenciales postsinápticos. Me van a poder producir dos tipos de respuesta. Por un lado, me va a poder despolarizar la membrana, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que sea como una especie de potencial de acción, pero como todavía no alcanzó el umbral, va a ser un potencial, nada más, pero seguramente entra sodio, ¿sí? Me va a ir despolarizando la membrana sin llegar al umbral, por eso no desencadena el potencial de acción. Pero también puede ser que se abren canales de cloro e ingrese el cloro a la célula, o que se abren canales de potasio y el potasio salga de la célula, entonces ese interior se hace más negativo, entonces se hiperpolariza. Ese va a ser un potencial inhibitorio. A los potenciales, vean acá, depende del canal iónico que abre el neurotransmisor, no depende del neurotransmisor en sí mismo. Esto es un poco y un poco. Sí, por supuesto que si se despolariza o se hiperpolariza va a depender de qué canal iónico se abra. Pero no todo neurotransmisor abre todos los tipos de canales, ¿sí? Entonces es un poco y un poco. Bien, y estos potenciales, como dijimos que voy a tener una respuesta despolarizante excitatoria o hiperpolarizante inhibitoria, bueno, los vamos a llamar PEPs, potencial excitatorio postsináptico, o PIPS, potencial inhibitorio postsináptico. Las funciones del calcio ya las vimos un poquito antes. ¿Y cuál es la importancia o de qué sirven estos PEPs y estos PIPs? Recuerdo la clase pasada cuando hablamos de potencial de acción. Dijimos que un potencial único que alcanzaba superar esta diferencia de voltaje para llegar al umbral hacía que se desencadenara el potencial de acción. Pero si no, teníamos que sumar varios potenciales que vayan sumando diferencias de potencial hasta llegar al umbral para poder desencadenar un potencial de acción. Bien, esos potenciales no son ni más ni menos que los PEPs y los PIPs.
Y para esto es como un interjuego, ¿no?, de cosas. Los potenciales excitatorios me van a como a despolarizar la membrana. Van a hacer que de menos 70 vaya a menos 60. Pero a su vez yo voy a tener pips que me van a hiperpolarizar. Entonces no es que de menos 70 voy a ir a menos 69, 68, 67, 66 hasta llegar a 60, hasta el umbral. Sino que voy a ir a de menos 70, menos 69, menos 68, menos 69, menos 70, menos 71, menos 68. Es decir, va a ir y venir, ¿sí? Entonces de esa suma de peps y pips hay que llegar al umbral, ¿sí? Entonces no era tan fácil como uno lo veía en el potencial de acción, que enseguida llegamos al potencial de acción, ¿sí? Sino que hay potenciales que me van a sumar, potenciales que me van a restar. De ahí tengo que lograr una diferencia de 10 milivoltios para poder llegar al umbral. Bien, y dentro de las características que vimos de estas sustancias, de los neurotransmisores, a ver, lo que es la sinapsis eléctrica, básicamente es, vamos a hablar, a lo largo del año vamos a hablar en algunos casos muy puntuales. En general, siempre que hablemos de sinapsis, lo que vamos a tener en mente son las sinapsis químicas, metabotrópicas. Vamos a tener muy en cuenta todo lo que son los neurotransmisores o sustancias neuromoduladoras. Bien, para ser un neurotransmisor tiene que tener, primero, tiene que ser sintetizado, como dijimos antes, en la propia neurona. Tiene que ser liberado a una membrana, a un espacio sináptico. Tiene que tener un mecanismo como de recaptación o de inhibición enzimática, es decir, tiene que haber un mecanismo que me limpie ese neurotransmisor. Me lo tiene que sacar de la hendidura sináptica, ¿sí? Si permanece mucho tiempo, me va constantemente a excitar la neurona que sigue, y tampoco es bueno eso. Entonces tiene que haber mecanismos que limiten la acción del neurotransmisor. Es una de las características para yo poder llamar neurotransmisor a una sustancia. Tienen que estar presentes en esa sinapsis estos mecanismos. La recaptación es uno. Así como se libera a la hendidura sináptica, en la propia neurona que libera estos neurotransmisores tengo receptores que los agarra de la hendidura sináptica y los metaboliza, ¿sí? Y utiliza esa materia prima después para volver a usarlo. Si no es en la propia membrana, en la misma hendidura sináptica a veces hay enzimas que agarran parte, llegará a la neurona postsináptica, pero el excedente, esta enzima lo agarra y separa ese neurotransmisor en sus componentes iniciales. Y a su vez, en la neurona postsináptica tiene que haber receptores adecuados para ese neurotransmisor, ¿sí? Bien. Y un poco esto que hablamos antes de los PEPs y los PIPs, bien, acá lo tenemos un poco más gráfico. En el de la izquierda vemos cómo se van sumando los PEPs, los excitatorios, se va haciendo de este naranjita claro, se va haciendo cada vez más rojo, llega al umbral, se desencadena el potencial de acción y se transmite. Ahora, vean en el gráfico de la derecha, como los PEPs, que serían los rojos, y los PIPs, que serían los azules, y la verdad como que compiten unos con otros, ¿sí? Entonces ahí se ve un poco más claro que el potencial de acción no es que se produjo inmediatamente, sino que va a llevar un poco más de tiempo. Bien. Y además de la sinapsis, ¿cuál es como el correlato funcional de todo esto? ¿Para qué demonios me va a servir a mí, en mi práctica, entender el funcionamiento de esta sinapsis? Bien. Un poco el correlato más clínico o en la vida cotidiana sería el siguiente. No siempre todas las respuestas inhibitorias o excitatorias me van a producir un cambio en el comportamiento que yo tenga ante algún estímulo. De hecho, una neurona inhibitoria puede inhibir a su vez a lo que es una neurona inhibitoria. Entonces, a ver, una neurona inhibitoria, supongamos que vamos un poco al ejemplo este. Si yo me quemo con una plancha, seguramente voy a intentar retirar el dedo de la plancha. Habrá alguna neurona inhibitoria que haga que
yo pueda sostener la plancha sin problema. Ahora, si yo me quemo, yo tengo que inhibir esa neurona, ¿sí? Para que yo poder retirar, para que ese movimiento que no estaba inhibido se inhiba. Viceversa. Si yo al revés tengo un paño, es un poco la misma situación. Quiero agarrar algo que está caliente, pero esta vez lo cubro con un paño. Ahí ya esta neurona inhibitoria no estaré inhibida, entonces me puede inhibir la conducta de retirar la mano de eso algo caliente. No sé si se entendió. Después en los talleres, en algún momento, de a poquito, o en los foros, lo iremos viendo un poco con más tranquilidad. Y por ahora llegamos al fin de la primera parte, que ya fue bastante larga, así que los espero en la segunda parte. Hasta luego.